monasterios, cenobios, abadías, prioratos, trapas. Por toda la geografía de España se salpican estos lugares sagrados, donde monjes y monjas, lejos del mundanal ruido, perpetúan un modo de vida que hoy apenas tiene sentido. Rezan, meditan, cantan sus viejas salmodias, cultivan huertos, fabrican dulces, destilan licores. Ya no son lo que fueron los monasterios y las abadías, centros de poder político, económico y cultural, señores de la tierra y depositarios de los saberes de su tiempo, palacio y tumba de reyes, hospedaje de peregrinos, constructores de caminos y hospitales. Ya no son, no, lo que fueron. Pero ahí siguen, unos vivos, otros muertos, muchos entre la vida y la muerte. Este es un paseo sobre ellos, sobre los más importantes entre los monasterios de España. He aquí una muestra mínima y antigua. A San Salvador de Valdedios los asturianos le llaman el Conventín. Fue en efecto un convento inaugurado el año 893 por 7 obispos visigodos. Junto a la pequeña joya, 4 siglos después, los cistercienses levantaron un gran monasterio dentro de los cánones románicos. En los 400 años que van de uno a otro, la vida monacal había sufrido notables transformaciones. En el norte de España, por los siglos en que se iniciaba el largo proceso de guerra civil que conocemos como la Reconquista, proliferan las fundaciones monacales, en muchos casos obra de canteros cristianos exilados de los territorios islámicos. Son los maestros mozárabes que construyeron en Cantabria Santa María de Leveña y Santo Toribio de Liébana. Santo Toribio, que presume de guardar desde el siglo VIII el mayor trozo conocido del Lignum Crucis, fue reedificado en el siglo XIII, en pleno esplendor de la orden benedictina de Cluny. En los primeros tiempos de este milenio, los monjes franceses de Cluny, apoyados por el Papa, emprendieron una gran reforma de la vida monástica. Los monjes negros en España se instalaron en el Camino de Santiago, levantando la gran infraestructura de esta primera vía turística de la historia. San Salvador de Leire es un ejemplo. Fue panteón de los reyes de Navarra y feudo del abad Virila, que se pasó 300 años oyendo el canto de un pajarillo.
Es una leyenda repetida. Lo mismo dicen del santo monje Ero en Armenteira, monasterio pontevedrés. Los monjes negros cluniacenses, que oraban y no trabajaban, se dieron a la molicie y a la acumulación ostentosa, hasta que en el siglo XII una fuerte corriente renovadora vino desde el Císter francés a poner orden, disciplina y austeridad entre las huestes benedictinas. El monasterio de Santa María de la Oliva, navarro como Leire, es una muestra cabal del nuevo estilo de los monjes blancos, sustitutos de los negros. Monjes trabajadores, labriegos, pegados al terruño. La primitiva y sobria arquitectura de la Oliva se engalanó en siglos posteriores con alegrías góticas. Un vuelo de Navarra a Aragón. Si es verdad que el Císter supuso la severidad de la regla, el trabajo y la austeridad, no es menos cierto que los monjes blancos no le hicieron ascos al deleite de los sentidos, y así supieron elegir para sus místicos desiertos lugares deliciosos, verdaderos paraísos terrenales. El monasterio de piedra, fundado en 1195, se instaló en un paraje de frondas y agua, y allí los monjes compusieron junto al cenobio un jardín de maravilla de fuentes, estanques y cascadas que sigue vivo junto al cadáver del monasterio. También es cisterciense la obra principal de Nuestra Señora de Veruela en tierras de Zaragoza. Monasterio que se envuelve en galas otoñales, como las que impresionaron el alma romántica de Gustavo Adolfo Bécquer, cautivo voluntario en una celda de Veruela. Lo más propiamente románico de Veruela es la portada de arquivoltas. Hay una cruz que se llama de Bécquer antes de la cerca, con una torre puerta de hacia 1500 rematada en gracioso cimborrio.
Otra reliquia cisterciense es Santa María de Huerta, en Soria, fundación del emperador Alfonso VII. Como estuvo en el límite de los reinos cristianos de Castilla y Aragón, recibió prebendas de uno y otro y gozó de mucha prosperidad. A los primitivos elementos románicos se superponen en Huerta otros posteriores. En el claustro, los arcos góticos parcialmente cegados soportan la preciosa arquería plateresca del cuerpo alto. Junto a Soria, penosas y emotivas, las ruinas románicas de San Juan de Duero alzan al aire los restos de sus arcos, donde se mezclan la ojiva y el medio punto. Unos tienen ascendencia oriental, árabes parecen otros. Los hay simples y entrecruzados. Reliquia esta de una imaginación fuera de toda norma, es lo que queda del claustro de un monasterio de monjes hospitalarios que alimentó las fantasías románticas de Gustavo Adolfo Bécquer. En San Juan de Duero se inspiró su leyenda El rayo de luna. También Moreruela, en Zamora, fue poderosa abadía cisterciense. Pero ya no es más que ruina esquelética, paredes al viento, con solo un soplo de vida en los cigoñinos que le nacen cada año a la espadaña. La sobria magnificencia del románico del Císter, apuntando ya el gótico, solo es vestigio y soledad.
En el valle burgalés del Tabladillo, Santo Domingo de Silos es otro cenobio benedictino con 1300 años a sus espaldas y muchas reconstrucciones. En el claustro románico, enhiesto surtidor de sombra y sueño, apunta al cielo el ciprés que inspirara a Gerardo Diego, vigilante de los arcos y capiteles donde dejaron sus fantasías petrificadas los canteros románicos. Hace poco más de 1000 años, por este claustro paseaba un abad llamado Domingo, natural de un pueblecito riojano. También benedictino, San Millán de la Cogolla se divide en dos monasterios, Suso y Yuso. El primero, el más antiguo. De San Millán, tierras riojanas, Sierra de la Demanda, fue un monje llamado Gonzalo de Berceo, que escribió en versos romances la vida de aquel paisano suyo, Domingo de Cañas, para el santoral Santo Domingo de Silos. Estos versos son el acta de nacimiento de un idioma que se llamaría castellano. Por tierras burgalesas de cereal, los benedictinos erigieron San Pedro de Cardeña. Aquí dejó el Cid Rodrigo Díaz a su mujer y a sus hijas cuando marchaba al destierro, al cargo del buen abad Sisebuto. Este abad impulsó la obra románica de San Pedro, que sería luego ampliada en el siglo XVII. En el centro de la gran fachada, una figura ecuestre y belicosa representa a un Santiago con aires de campeador. En San Pedro de Cardeña está el sepulcro del Cid y doña Jimena, aunque no sus huesos, que fueron desperdigados el pasado siglo cuando la invasión francesa, y vueltos a juntar con paciencia y dificultad ya en esta centuria para enterrarlos en la Catedral de Burgos. Tristes ruinas de San Pedro de Arlanza, también en tierra de Burgos. Bien conocido por el Cid, que anduvo por allí cuando ya el monasterio tenía un siglo largo. Lo había mandado levantar Fernán González, primer conde independiente de Castilla. La cartuja de Miraflores, por contraste, se conserva divinamente.
Es mucho más joven, eso sí. Enrique III el Doliente, que tenía cerca de Burgos, orillas del Arlanzón, palacio y coto de caza, quiso instalar allí un monasterio franciscano que su hijo Juan II, el padre de Isabel la Católica, llevó a término como Cartuja con el propósito de ser allí enterrado. Y allí está, junto a su esposa Isabel de Portugal, bajo la prodigiosa filigrana gótica del sepulcro labrado por Gil de Siloé. El monasterio de las Huelgas, muy cerca de Burgos, también se debe a capricho fúnebre de una pareja real, Alfonso VIII y Eleonor de Inglaterra. En esta abadía femenina se conservan los despojos de la batalla de las Navas de Tolosa, ganada por Alfonso 2 años antes de venir a dar con sus huesos en las Huelgas. Hoy, al cabo de los siglos, se mantiene la rigurosa clausura de esta abadía femenina, regida en sus comienzos por hembras de sangre real. En sus buenos tiempos, tanto poder tenía la abadesa de las Huelgas que se decía que, caso de casarse el Papa, tendría que ser con ella. Aún habríamos de ver muchos otros monasterios, pero habrá ocasión. Mejor será tomarse un respiro, poner aquí punto y aparte y volver a las andadas en la primera ocasión. Monasterios, cenobios, abadías, prioratos, trapas. Así comenzábamos nuestro primer viaje sobre el mapa de las grandes instituciones monacales, que tan importante papel jugaron en la vida española de los siglos pasados. Hoy reanudamos el camino volando sobre tierras de Extremadura. El monasterio de Guadalupe, arropado por el caserío de la Puebla que creció a su vera, es una de las grandes instituciones de la España monástica y la advocación mariana más internacional. Guadalupe, buen monte de osos en verano, fue el lugar elegido por Alfonso XI tras la batalla del Salado, en 1340, para erigir este monasterio fortaleza, sede de monjes jerónimos, cultos y cirujanos.
Allí vinieron a bautizarse los primeros indios traídos de América. Hasta el siglo XVIII fue el santuario más opulento de toda España. Desde principios de este siglo lo ocupan monjes franciscanos. En el claustro mudéjar de Guadalupe, un templete de filigrana centra lo que fuera plaza de armas, con sus finuras góticas tocadas de sensualidad musulmana. Gótico y mudéjar se arropan también en San Juan de los Reyes, monasterio franciscano erguido junto al Tajo, en Toledo. San Juan de los Reyes fue un capricho devoto de Isabel la Católica, que pensó instalar allí el mausoleo conyugal. Aún lucen en la fachada los hierros de los cautivos cristianos liberados en la campaña de Granada. Cisterciense, Santa María de Poblet, en Tarragona, se protege en un recinto doblemente amurallado y guarnecido de torres, que recuerda las circunstancias de su fundación en el siglo XII, cuando Ramón Berenguer IV rechazó a los musulmanes más allá del Ebro y hubo de repoblar y fortificar la nueva frontera. Los primeros 12 monjes de Poblet, con su abad al frente, fueron colonos privilegiados, y sus sucesores se hicieron con notable poder económico y político. Fue panteón real y palacio de Martín el Humano, escenario de cortes bajo Pedro el Ceremonioso. Poblet es románico en sus comienzos, gótico en su plenitud y barroco ya por el siglo XVII, cuando se terminó la portada donde están las imágenes de los santos monjes Benito el fundador y Bernardo el restaurador de la orden, y en una hornacina la Asunción de la Virgen. De entre los monasterios catalanes, Montserrat es la cima y el emblema.
Montserrat, montaña sagrada de Cataluña, paisaje fantástico de rocas trabajadas por la erosión de milenios, le pone el escenario geológico a la Virgen Moreneta, hallada en una cueva según la tradición, y que es una talla románica del siglo XII ennegrecida por los tiempos. El Cap de Mort, el Cavall Bernat, la Peña de la Silla, las flautas. Espectáculos eocénicos de Montserrat envolviendo al monasterio, que si bien se fundó en el siglo IX y fue su fundador el abad Oliva de Ripoll, quedó destruido durante la invasión francesa y se hubo de reconstruir durante el siglo pasado y parte del actual. Por eso Montserrat ya no se parece a la abadía que fue, aunque siga siendo una fe, un símbolo y una seña de identidad. En Galicia, las instituciones monásticas tuvieron desde tiempos inmemoriales una enorme influencia en la vida civil, lo que no es de extrañar, puesto que allí está la mayor concentración de monasterios del territorio español. La ruina benedictina de San Lorenzo de Carboeiro no da precisamente una visión de gran esplendor, a pesar del que se intuye por la grandeza de su cabecera, levantada en el siglo XII. Otra cosa es San Juan de Pollo, a orillas de la ría Pontevedresa, monasterio fundado quizá en el siglo VII por San Fructuoso, que caminaba por las aguas, y ya bien documentado en el X, hoy habitado por monjes mercedarios. Su iglesia actual se levantó en el XVII, y allí está el sepulcro de la Virgen gallega Traamunda, abogada de vagabundos, remediadora de saudades y mal de oídos. En Pollo se han formado y aún se forman canteros para los devotos trabajos de la piedra. San Julián de Samos, en la provincia de Lugo, es quizá más antiguo que Pollo. Esta abadía cluniacense ya existía en el año 655, porque en esas fechas se emprendió su reconstrucción. Lo que actualmente puede verse es la obra neoclásica de los siglos XVI y XVII, reconstruida en nuestros días después de un incendio. En uno de los grandes claustros, veleidad profana, hay una bella fuente llamada de las Nereidas. Espectacular sobrado de los monjes en los coruñeses montes de Bocelo, donde tañen las campanas con las de Santiago más altas de Galicia.
En el siglo X se dice que vivía allí una comunidad dúplice de monjas y monjes. «200 años después, con frailes franceses, se fundó allí la primera abadía cisterciense de Galicia. Beneficiada por innumerables donaciones y privilegios, pasó de ser austero cenobio a monasterio rico, el que más de entre todos los gallegos». Su magnificencia arquitectónica se consumó en tiempos barrocos, cuando se alzaron las soberbias torres. Muchos monasterios tiene Galicia, pero es Orense la provincia más poblada de ellos con mucho. Santa María de Montederramo es otro cenobio cisterciense de amplio historial. En tiempos medievales, el abad de Montederramo intervenía en las cosas terrenas mediante amplias facultades, que incluían la de nombrar juez y merino para el gobierno de sus tierras. Entonces, como ahora, las buenas gentes agrupaban sus casas modestas bajo la protección de la gran fábrica monacal. San Esteban de Ribas de Sil, en un valle abrigado de arboledas, es también benedictino. Es una ruina bien cuidada donde la hierba crece en el claustro procesional de los obispos, llamado así por los 9 prelados que aquí alcanzaron la santidad. Este claustro, centrado por un cruceiro, tiene los bajos románicos y los altos góticos, coronados de gárgolas y fina crestería. En el siglo XVI al claustro de los obispos se añadieron otros 2, el pequeño y el grande, renacentistas, más serios y ordenados que el primitivo. En Orense, lindando con Pontevedra, Santa María de Melón cobija un cementerio, mientras restaña las heridas del tiempo en sus carnes cistercienses. Mejor suerte depararon los siglos a San Salvador de Celanova, iglesia y monasterio que siguen hoy en activo, después de haber pasado por los oficios más diversos, hasta ser hoy en parte ayuntamiento y escuela.
En un patio humilde y solitaria hay una pequeña iglesita mozárabe, restos fundacionales del gran monasterio de hoy, recuerdo del siglo X, cuando el santo abad Rosendo. Al norte de las tierras orensanas, junto a las de Pontevedra y Lugo, Santa María de Oseira evoca en su nombre a los osos que poblaron estos altos parajes. Los 4 primeros monjes benedictinos de Oseira se llamaron, según consta, García, Diego, Juan y Pedro, y vivieron en el siglo XII. A la obra inicial cisterciense se superpusieron construcciones renacentistas y barrocas. A Oseira le llaman el Escorial de Galicia. Otros varios monasterios españoles se llaman a sí mismos escoriales, quizá por parecerse, aunque de lejos, al Escorial auténtico. El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en la Sierra de Madrid. Es la obra megalómana de un rey que gobernaba medio mundo, Felipe II, y que quiso construir un templo, un panteón y un palacio, todo en una pieza, según modelos arquitectónicos inspirados en la Roma imperial. Sobriedad y grandeza, una épica contenida, un lujo sin ostentaciones. El Escorial es, en el exacto sentido, imponente. Juan Bautista de Toledo primero y Juan de Herrera después cuajaron aquí un estilo que se desbordaría en otras realizaciones del imperio y se llamaría herreriano. Con la forma de una parrilla invertida, por aquello de simular la que sirvió para el martirio de San Lorenzo, la gran mole escurialense alberga templo, palacio, colegio, convento y biblioteca. Desde que se puso la última piedra en 1584, lo habitan los frailes jerónimos. Durante la obra, según testimonios de la época, llegaron a trabajar 1.500 oficiales y otros tantos peones, a más de 300 carros de bueyes y mulas que acarreaban la piedra de las canteras cercanas. Se trajo jaspe rojo de Burgo de Osma, verde de la Ribera del Genil, negro de Aracena, mármol blanco de los Filabres, pardo de las Navas. Se fundieron bronces en Milán y se forjaron rejas en Aragón y Vizcaya, candelabros en Flandes. De América se trajo el ébano, la caoba, el guayacán, el cedro.
Cuando Felipe II expiraba, asistiendo a los oficios desde su lecho de muerte, contiguo al altar, todo un imperio simbolizado en el Escorial iniciaba una larga y lenta agonía arropada por latines frailunos. Sic transit gloria mundi. Esta es una gran llanura cereal, esquemática, un trozo de la Castilla del Norte por donde la vista, aun la de los pájaros, se extiende y vuela como sobre un tapiz de colores cambiantes. Predomina el verde por la primavera, cuando brota el alcacel en las besanas y en los arenales, y luego torna en amarillo por los meses de verano, cuando la siega. Después, por el otoño y el invierno, es ocre, pardo y gris. Hay muy pocos árboles, y estos se alinean en ringleras dando escolta a los cursos de agua, o se apelotonan en pequeños rebaños de pinos diseminados por la llanura. De cuando en cuando, un rebaño de verdad, un rebaño de churras, un bando de palomas. Esta es la tierra de Campos, bautizada así por Alfonso X el Sabio, que antes fue Campos Góticos y ahora es una comarca natural que reparte sus 4.500 kilómetros cuadrados entre las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora y León. Esta es una tierra de ricos y pobres, de casas de adobe tendidas a los pies de castillos rotundos y parroquias que parecen catedrales. Tierra paniega que ha sufrido una despoblación reciente y que tiene una historia remota de hambrunas y epidemias y una sed de siglos que hoy parecen aliviar un poco los recientes regadíos. Una tierra así ha merecido mucha literatura, mucho panegírico y mucha compasión. Se puede discutir lo que se quiera sobre cuál es la capital de la tierra de Campos, si es que la tiene. Convencionalmente se suele decir que es Palencia. Se tiende Palencia alargada junto a la orilla del río Carrión, con una hermosa catedral. La iglesia de San Miguel es entre románica y gótica, y hay quien dice que aquí casó el Cid Campeador.
No muy lejos hay un Cristo gigante subido en un otero, una obra del palentino Victorio Macho. Este coloso hierático tiende las palmas abiertas hacia la gran llanura en un gesto ambiguo ante la inmensidad. Un gesto que parece de asombro. Es la misma llanura de la tierra de Campos Palentina que se divisa casi toda de un golpe desde el Alcor donde se asienta Autilla del Pino, perforado por los respiraderos de las bodegas. Planicie donde se aplastan los pueblos pardos y solo las torres desafían la dictadura de las líneas horizontales. La torre de Fuentes de Nava destaca entre todas las de este terruño cereal. La llaman la Estrella de Campos, quizá porque remata su estatura de 65 metros en una linterna de largos ventanales que parece un fanal sobre los mares de tierra. Paredes de Nava y su torre, por no ser menos. Esta torre, sin llamarse estrella, sí que brilla de azulejos. Paredes es la cuna de los Manrique, aquel Jorge Manrique de los inmortales versos a la muerte de su padre. Y también es patria de los Berruguete, Pedro, Alonso e Inocencio, artífices de la mejor imaginería castellana. Es mucha cuna, Paredes de Nava. La Colegiata de Ampudia tiene también una torre esbelta, barroca, erizada en las alturas, que a los viajeros eruditos recuerda la de la Catedral de Toledo. Ampudia, precioso pueblo un poco dormido entre las besanas, con largas calles de soportales y un castillo gótico que si pudiera contaría 1000 batallas como cualquier abuelo, pero batallas de verdad. Porque esta no es solo tierra de pan llevar, también fue de armas tomar. Díganlo si no otras varias fortalezas muy próximas, como Torremormojón, Belmonte de Campos, Monte Alegre, de lo más macizo en materia de castillos.
Estos son los montes Torozos, a caballo de la linde entre Palencia y Valladolid, que no dejan de ser tierra de campos, aunque parecen abdicar un poco de tanta planicie. En los montes Torozos se alza el impresionante monasterio cisterciense de la Santa Espina, fundado en 1147 para guardar una púa de la corona de Cristo traída de París por la reina Sancha de Castilla. Monzón de Campos. Y volvemos a aquello de las armas tomar y de otra Sancha que también se las traía. Este es un castillo que podría contar cómo aquí vinieron a refugiarse los tres hermanos Vela después de matar al conde de Castilla, García II, justo cuando iba a casarse en San Isidoro de León con la infanta leonesa doña Sancha. Esta viuda feroz les persiguió hasta aquí, les capturó, hizo quemar vivos a dos de ellos y al tercero, autor material del regicidio, le sacó el corazón con sus propias manos. Así era la crónica de sucesos por el año de 1030. Riberas del río Carrión, arteria de la tierra de Campos. Usillos le vadea con un puente medieval. En Usillos, abadía famosa, se celebraron concilios a principios de este milenio. Y aún en la ribera del Carrión, Támara, otra iglesia que es como una catedral reinando sobre el adobe. Lo mismo que pasa en Santoyo. Y no digamos en Amusco.
El templo parroquial de Amusco lleva el mote de El Pajarón de Campos. Dicen que porque semeja a un gran pájaro cerniéndose sobre la villa. Amusco tiene también una ermita de menos pretensiones, pero más bonita en sus primores románicos, la Ermita de las Fuentes. Fromista no exhibe templos como catedrales, pero sí otra pequeña joya del románico que es la iglesia de San Martín. ¿Quién iba a decir que en lugar tan mesetario y poco marinero como este, habría de nacer el futuro patrono de los navegantes, Fray Pedro González Telmo, San Telmo en los Santorales? Villalcázar de Sirga, abreviando Villa Sirga. Alcázar de los Templarios, compendio de bellezas románicas que pueden resumirse en el solemne rosetón de Santa María, que es como un ojo abierto sobre esta tierra de campos de cereal y palomares. Carrión de los Condes es ya el extremo norte de los campos góticos palentinos. Corte de reyes y condes, cuna del marqués de Santillana y del judío Don Sem Tov, que le escribía proverbios morales y las eminencias políticas de su tiempo. En el monasterio de San Zoil están las tumbas de aquellos malhadados infantes de Carrión que apalearon a las hijas del Cid. Entre Carrión y Sahagún, 40 kilómetros del viejo camino de Santiago a través de la tierra de Campos, pasando de Palencia a León. Sahagún tuvo hospital de peregrinos y un poderoso monasterio benedictino del que solo queda una puerta soberbia que llama mucho la atención, aunque no tanto como las torres mudéjares de ladrillo muy ventiladas de San Tirso y San Lorenzo.
Un desvío en el vuelo. Por los caminos aéreos de las pesadas abutardas y los ágiles milanos, vamos a la provincia de Valladolid, a los campos góticos vallisoletanos. Tan góticos que hay un pueblo que se llama aún como aquel rey godo, Bamba. Medina de Rioseco bien pudiera considerarse la verdadera capital de la tierra de Campos. Medina de Rioseco es una paradoja, porque el río de Rioseco es el río Sequillo, y no obstante la carencia de agua que su propio nombre sugiere, se la conoce como la ciudad de los almirantes. Ilustres marinos tuvieron su solar en este río seco, que cuenta con 4 catedrales, 3 iglesias y una ermita, como recuerdo de los viejos tiempos guerreros y teocráticos. Villalón de Campos también fue villa poderosa y sede de mercados que aún se celebran semana a semana a la vera del imponente, gótico y florido Rollo de la Justicia. Urueña, pueblo modesto entre planicies suavemente onduladas, todo él recogido en su muralla medieval, innecesariamente defendido por lo que queda del castillo. Finalmente, un pequeño recorrido sobre la tierra de Campos de Zamora. Campos góticos donde saltan del mapa nombres godos como Villafáfila o Villa de Favila. El suelo se ahueca y se perfora para el vino subterráneo. Villalpando quiere decir Villa del Llano. A su comarca llaman Campos del Raso, pandos y rasos en las solaneras castellanas. Una puerta almenada, 4 iglesias, un olor medieval que ya se dijo una vez es como de harina, incienso y pólvora. El aroma del desierto ilustrado de la tierra de Campos.
De entre todos los caminos de España, hay uno particularmente antiguo, al que hoy conocemos como la Vía de la Plata. En su versión romana, con 2000 años de veteranía, era una calzada que unía dos ciudades imperiales de los tiempos de César Augusto: Emérita Augusta, Mérida, y Astúrica Augusta, Astorga. Antes que vía romana, ya fue camino tartesio. Esta es su etapa casi prehistórica, legendaria. En cuanto a la calzada romana, se sabe muy bien cuál fue su recorrido, por qué lugares pasaba, dónde se ubicaban las villas y las posadas del largo trayecto. Son 400 kilómetros que casi coinciden con un largo tramo de lo que hoy es la carretera nacional 630, de Sevilla a Gijón. ...25 años antes de Cristo, Roma licenciaba a sus soldados después de la cruenta guerra contra cántabros y astures. Octavio Augusto, el emperador reinante, proyecta una larga paz, y para los eméritos que quieren quedarse aquí, funda colonias y reparte tierras. Emérita Augusta nace entonces, y pronto se convierte en una gran ciudad, la novena en importancia de todo el vasto imperio romano, capital de la Lusitania. Hoy se llama Mérida y acaba de cumplir 2000 años. Muy pocas ciudades hay en el mundo que tengan tan clara su partida de nacimiento. Mérida, largo puente romano sobre el Guadiana, teatro, circo y anfiteatro, templos diversos, arcos triunfales. Desde Mérida, la calzada arranca cruzando el arroyo Albarregas, a la misma vera del acueducto de piedra y ladrillo, por un puente que sigue en servicio. Primer tramo de la Vía de la Plata, de Mérida a Cáceres, o del Guadiana al Tajo. Muy pocos pueblos, dehesas de alcornoques, encinas, chaparros, ganaderías de bravo, de moruchos y de carne.
Cáceres, primera estación. Fue la colonia Norba Cesarina. En Cáceres, las murallas árabes tienen fundamentos romanos, pero al viajero de hoy lo que le llama la atención es su núcleo urbano medieval, los palacios y las torres desde donde litigaron por centurias 300 estirpes de caballeros, Golfines, Carvajales, Obandos y Solises. Por evitar contiendas, los reyes católicos ordenaron desmochar las torres de los belicosos linajes, convertidas hoy por primavera y verano en hogar apacible de cigüeñas y admiración de turistas. Al norte de Cáceres, la calzada romana había de atravesar el Tajo, que entonces no estaba como ahora embalsado. Lo pasaba un puente, el puente de Alconétar se llama hoy, cuyos restos hubieron de ser rescatados y cambiados de lugar cuando se represaron las aguas. El que sí está aún en su sitio es el de Alcántara. Decimos puente de Alcántara en flagrante pleonasmo, porque Alcántara quiere decir en árabe el puente. No es la Vía de la Plata, sino un ramal que marcha hacia Portugal. Las aguas del Tajo pasan bajo sus grandes arcos desde el año 106, según las cuentas cristianas. Y se sabe aún hoy el nombre de su autor, Cayo Julio Lafer, arquitecto del emperador Trajano. De vuelta sobre los paisajes recorridos por la Vía de la Plata, ahora sustituida por una carretera y un ferrocarril que viajan paralelos por la antigua ruta, que tenía por aquí una mansio llamada Rusticiana, una parada y fonda de aquellos tiempos. Tierras pobres y despobladas, Extremadura de pastos y corcho. Es el trayecto Cáceres-Plasencia. Plasencia, la antigua Ambraca, fundación de Alfonso VIII sobre el primitivo enclave romano y árabe. Sede episcopal desde 1189. El río de Plasencia es el Jerte, que viene desde las cumbres de Gredos y acaba de fecundar el valle de su nombre. Prodigioso, bellísimo valle del Jerte, jardín de cerezos. Murallas, palacios y catedral son las postales placentinas más actuales.
cerca de Plasencia, la Vía de la Plata pasaba por la ciudad de Capera, que hoy se llama Caparra, y es un solar lleno de vestigios, arrasado por los siglos, donde aún perdura, triste y aislado entre olivos y almendros, un inmenso templete que es como un cuádruple arco con bóveda y capiteles. Dicen que sí sería un cruce de calzadas. Aldea Nueva del Camino. La calle mayor de este pueblo es la propia Vía de la Plata, solo que ahora recubierta de asfalto. Estamos en el tramo que une Plasencia y Béjar. Y ya la ruta llega a Béjar, que es un peñasco ceñido por un río que se llama Cuerpo de Hombre, río utilitario y fabril que antiguamente movía los batanes donde se enfurtía el paño famoso, y ahora recibe los residuos más bien insanos que se desprenden de la industria tradicional. Es el mismo río Cuerpo de Hombre el que viene a saltar un puente romano junto a Montemayor del Río. Por las cercanías se encuentran aún los viejos miliarios. Este inmenso poste de piedra sirve hoy de rascadero para el ganado en un establo. A fuerza de frotarse el lomo, las vacas, ignorantes, han borrado casi del miliario la inscripción con el nombre del emperador Marco Aurelio. Sigue la Vía de la Plata rumbo al norte, pasando por donde hoy se asienta la ciudad de Alba de Tormes, con la torre que recuerda los poderes de los viejos duques, como una planta sentada en sus antiguos feudos. Cerca de Alba, la vieja calzada transcurre aplastada y mustia junto a la actual carretera. Sobre los 26 ojos del puente romano, la calzada se saltaba el cauce del Tormes y ponía al viajero en el Mántica, hoy Salamanca.
Por aquel entonces, quienes pasaban el puente no podían sospechar siquiera lo que la pequeña urbe iba a crecer, no solo en edad, sino en saber y gobierno. En saber más que nada. Salamanca universitaria, sobre las ruinas de El Mántica comercial. ¿Tendría quizá su foro El Mántica, donde hoy tiene Salamanca su plaza mayor? De Salamanca en adelante, la Vía de la Plata había superado las dificultades serranas y ya no fue de piedra, sino de tierra, calzada descalza. Por eso los vestigios apenas existen. Pero sabemos el recorrido con mucha aproximación. De El Mántica a Ocelum, de Salamanca a Zamora, pasando por la tierra del vino y los páramos de Sayago. En Bermillo de Sayago, restos de puente y calzada. Antes del paso de los romanos, Zamora había sido la Ocelo Duri de los aguerridos vacceos. Y ya de entonces, por ser enclave principal en los pasos del Duero, se le pusieron murallas. La cerca zamorana fue sucesivamente reconstruida con el paso de los siglos hasta su traza medieval, que es la que aún conserva. Dos puentes tiene Zamora, el nuevo y el viejo. Ninguno de los dos, aun siendo ambos ancianos, es el primitivo puente romano, desaparecido en la avenida de los siglos. Tierra del vino, tierra del pan, tierra de campos. Ahora la Vía de la Plata transcurre con lenta solemnidad por paisajes escuetos de encina y cereal. Como una aparición, surge una ruina muy cerca de la calzada. Moreruela, monasterio del siglo XII, el primero que tuvo en España la Orden del Císter. Soledad y abandono. Muerte lenta. Cigüeñas y aves menores anidan en la espadaña o en las hendiduras de los poderosos muros arruinados. Revolotean entre los arcos desnudos que enmarcan el cielo. Entre las cuencas del Esla y el Órbigo, Benavente actual fue nombrada Interamnium Flavium en los tiempos de Roma. Pero lo que hoy más la caracteriza son sus recuerdos medievales, como esa famosa Torre del Caracol, superviviente del antiguo castillo.
Hubo varias posadas en el tramo final de la vía entre Benavente y Astorga, quizá donde hoy está La Bañeza. El camino transita de la llanura de los campos góticos hacia las tierras más ásperas de la maragatería, en busca de las comarcas minerales del noroeste. El oro, el hierro, el cobre, que hacían la ruta inversa a la que nosotros traemos, acarreados por huestes tartesias o por esclavos de Roma. Hasta hace muy poco ejercía por estas tierras una raza de famosos arrieros, gente con idioma propio, transportistas muy especializados, los maragatos. Astorga, capital de la maragatería. Aquí termina la Vía de la Plata. Es Astúrica Augusta, la que fue campamento de Augusto bastantes años antes de Cristo, cuando aquel emperador luchaba contra los empecinados astures. En Astorga, los restos romanos son abundantes y muchos de ellos pueden verse en el palacio neogótico que el arquitecto Gaudí construyó a principios de este siglo para residencia de los obispos de Astorga. Ningún obispo ha vivido allí nunca. El palacio es un museo de los caminos por los que venían a cruzarse en esta vieja ciudad, Camino de Santiago, Vía de la Plata. Itinerarios de santones, mercenarios, buscadores de oro, monjes, militares, prostitutas, pedigüeños y buhoneros. La humanidad, en sus glorias y sus miserias, hace la historia mientras circula sin parar, como la sangre, por los viejos y los nuevos caminos.